Padre, gracias. Gracias por este momento en el cual hemos podido cantarte, te hemos bendecido. Padre, queremos traer peticiones que tu pueblo tiene delante de ti. Señor, primeramente quiero pedirte por cada uno de mis hermanos, por cada una de las familias representadas de la iglesia, que tu bendición, tu provisión no se aparte de sus vidas. Señor, gracias porque hasta el día de hoy has provisto lo que necesitamos. Has guardado nuestras vidas y sabemos que lo seguirás haciendo. Señor, qué bueno es poder estar en el hueco de tu mano. Padre, te pido por mis hermanos que tal vez algunos tienen alguna dolencia de salud, que tú pongas tu mano de salud sobre ellos. Señor, alguna provisión, Señor, algo emocional también. ¿Cuántos están pasando por tristeza, por decepción? ¿Cuántos se sienten frustrados? Señor, que tu misericordia los alcance, los llene, los envuelva, que puedan sentir que no están solos. Señor, queremos pedirte por la vida de nuestra hermana Blanca González, seguimos pidiendo por su salud, que tú hagas la obra completa. Pon tu mano de salud, pon tu mano de sanidad sobre su vida. Trae paz a su vida, trae paz a su corazón, así también como a su familia, a su esposo, a sus hijos. Señor, que puedan descansar en el hueco de tu mano, sabiendo de que tú tienes el control de todas las cosas. Asimismo, te pedimos por nuestro hermano Levi Cepeda, por nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, por nuestra hermana Noemí de Calderón, por nuestra hermana Angie Flores. Padre, te pido, Señor, y te sigo pidiendo por la vida de Víctor Eduardo, que tú hagas tu obra sobre su vida, así como también, Señor, en la vida de Esther María, que tú las bendigas. Padre, gracias porque eres fiel. Señor, queremos disponer, Señor, nuestro corazón, nuestra mente para tu palabra. Señor, atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera mover en los aires, todo aquello que quiere interrumpir con el desarrollo de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a terminar. Yo espero que este día podamos terminar lo que empezamos hace 2 jueves de Abdías. Amén. Así que le invitaré a que me acompañe al libro de Abdías 1. Bueno, solo es un capítulo, ¿verdad? Abdías 1. Abdías 1, versículo 10. Vamos a leer del 10 al 14 como una primer parte. Veíamos sobre la condenación de Edom, lo vimos, ¿verdad? Y hoy el tema es la gran maldad de Edom. Seguimos con esto. La verdad que solo es un capítulo, pero tiene tanta riqueza este capítulo de Abdías con respecto a en lo escatológico. Dice la palabra del Señor: por la injuria a tu hermano, Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños, cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebranto. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Amén. Hermano, pueden tomar asiento. Fíjense que vamos a ver hasta aquí esta parte, porque es muy interesante. Vamos a ver si usted se da cuenta, aquí hay algo que me llama la atención, y es que en la palabra empieza a decirle, no debiste, no debiste, no debiste. Ahora,
Como recapitulando un poquito de lo que hemos visto anteriormente, ¿de qué se trata esto? Bueno, principalmente está hablando de la traición a su hermano Jacob. Recuerde que Edom es Esaú. Entonces, aquí se está hablando, se está condenando de la traición que hizo Esaú a Jacob, Edom a Israel. Y está diciendo de que Edom, oiga, tomó partido con los enemigos de Israel en el momento que Jerusalén y Judá estaban en un gran problema. Entonces, en este caso, ¿quién era Esaú? Tal vez para que alguien, si no se ubica, pues era el hermano gemelo de Jacob. Imagínese. Quiere decir que no eran dos extraños. Porque mire, sí es cierto, ¿verdad? Hay una diferencia entre cuando uno tiene un hermano y le puede llevar 1, 2, 3. En mi caso yo le llevo a mi hermana 5 años y medio. Y entonces hay una diferencia, ¿verdad? En la cual uno puede decir por tiempo, por gustos, amigos, intereses. Pero ¿qué pasa con aquellos que son gemelos? Es decir, hay un acercamiento, una afinidad. Ahora, volvemos otra vez. Jacob no era culpable del desprecio de Esaú por la primogenitura. Es que mire, la primogenitura era de Esaú, pero la elección de dónde iba a seguir la simiente era en Jacob. Son dos cosas muy diferentes. Y lo podemos ver también en el caso de Abraham, ¿verdad? Le nació primero Ismael, pero el hijo de la promesa era Isaac. No había, ahí no se podía. ¿Qué bendición iba a tener Esaú? Bueno, lo más seguro es que iba a tener bendiciones, otras bendiciones por lo de la primogenitura. Porque ¿quién le podía quitar la primogenitura? Nadie. Pero es que Jacob no se la quitó. Él se la dio. Ahora, ¿de qué habla esto? Bueno, verá que entendemos de que entre hermanos debía de haber una protección y un cuidado, solo por el simple hecho de ser hermanos. Entonces aquí estamos viendo la conciencia moral. Pero eso es justamente lo que pasó. No tuvo una conciencia moral Esaú. Y lo que hizo fue abandonar a su hermano. Y como abandonó a su hermano, yo decía, no sé si lo dije yo hace 2 jueves, de que sí, Esaú y Jacob se reconciliaron. Pero la pregunta es, por este cuadro que vemos, ¿será que Esaú corrigió y curó a sus hijos con respecto a su hermano Jacob? Porque le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa? Muchas veces uno se pelea con uno de sus hermanos. Y entonces sus hijos oyen de que el padre dice, no, para mí mi hermano está muerto. Póngale las traiciones que hay, ¿verdad? Para mí mi hermano está muerto. Oh, no, me hizo no sé qué cosa, o se valió de esto. No, que maltrató a mis padres. Y empieza a haber un montón de cosas. Entonces viene el padre y empieza, déjeme ocupar esta palabra, empieza a ministrar en sus hijos un odio, una división contra aquel pariente. Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces uno crece como hijo, pero odia al tío, cuando el tío a uno no le ha hecho nada. Entonces, ¿de quién es responsabilidad? Del padre. La Biblia no lo dice, porque aclaro, cuando es así yo aclaro, la Biblia no lo dice, pero déjeme pensar esto. Si nos damos cuenta, Israel no actuó en mal de Esaú o de Edom, podemos hablar. Israel no actuó en mal de Israel, de Edom. ¿Quién fue el que vino a pasar cuentas? El Señor. No fue Israel, fue el Señor. Entonces, ahora lo trágico de esto, y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado también, es una enseñanza para nosotros, cómo nos comportamos con nuestras familias. Si usted me está escuchando y usted es padre y alguna vez ha hablado mal de sus hermanos por lo que le hicieron,
usted tiene la responsabilidad de sanar el alma de sus hijos. Porque usted no sabe el día de mañana a quién puede recurrir sus hijos, de quién pueden tener necesidad, no sabemos. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Se llegó el tiempo de una sentencia final. Porque lo que Edom hizo, mire qué difícil, déjeme, yo lo estaba analizando. Qué duro de llegar al punto de decir, no hay más perdón. No es que no hubiera perdón, no hay más perdón. Y entonces el Señor da un juicio final y dice, ustedes van a ser exterminados. Mire, al punto en que llegó el Señor, ¿verdad? Porque oiga lo que dice, por la injuria de tu hermano Jacob, por la injuria a tu hermano, yo lo leí mal. Oiga, no le dice a Israel, ¿verdad? ¿Verdad que no le dice a Israel, no le dice al pueblo? Le dice, por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza. Oiga, te cubrirá. Qué increíble eso, ¿verdad? Te va a cubrir. No va a haber un espacio en el cual no puedas correr. Y serás cortado para siempre. Y dice el 11, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Oiga hasta dónde llevó a Edom por el rencor. ¿Hasta dónde lo llevó? A convertirse en uno de ellos. Ahora, por eso es muy importante tener cuidado hasta dónde le podemos dar esa libertad a nuestra alma de convertirse como uno de ellos. Entonces, está hablando de esto, está hablando del año 587 antes de Cristo, cuando Nabucodonosor invadió, ¿verdad?, Jerusalén y se los llevó cautivos. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que fíjese que como estamos hablando de una conciencia moral, pues ellos no cumplieron con esa conciencia moral de proteger a su hermano. Es como que yo viera que alguien esté lastimando a mi hermana y me quede tranquilo. Y aparte de eso, me ría. Y aparte de eso, le ayude yo a la otra persona y le diga, toma, dale más duro. No, ¿a qué me lleva la conciencia moral? A que cuando yo veo que hay un peligro, me lleva a interponer, a ayudar, a rescatar, a auxiliar. A eso me lleva. ¿A qué nos lleva ahora entonces? Ahora, porque no solo tenemos hermanos de sangre o de carne, sino que hermanos espirituales. ¿A qué nos lleva? Nos debería de llevar a interceder, a orar por ellos, a auxiliarlos. No a decir, ajá, qué bueno, ¿verdad? No, es que este hermano se ganó lo que andaba buscando. No puede haber eso en nosotros. No puede haber. ¿Por qué? Porque el Señor nunca le permitió a Israel que se comportara de esa manera. Ahora, ¿quién destruyó a Edom? ¿Fue Israel? No, fíjese que el Señor no permitió que dijera, tú vas a matar a tu hermano. No, pero no te preocupes. Voy a ocupar a otras naciones. ¿Quiénes? A los con los que Edom hizo alianza. Entonces, ¿qué está presentando aquí? La Abdías revela la indiferencia de Edom ante la desgracia de los israelitas. No nos podemos alegrar nunca por la desgracia de nuestro hermano, no importa quién sea. Porque mire, muchas veces somos bien fáciles, ¿verdad? Muchas veces somos bien fáciles en emitir un juicio de juzgar y decimos, cuando alguien la está pasando mal, tal vez tenemos el conocimiento de algún hermano que está pasando mal y lo primero uno dice, pues sí, es que no hace caso. Si a nosotros no nos duele la situación de nuestro hermano, hay un problema. Porque si no nos duele cómo está viviendo,
en algunos casos, hermanos, no vamos a poder hacer nada. Pero ¿qué más necesitamos? Orar. Pero muchas veces, ¿qué sale de nuestra boca? Pues sí, pues sí. Es que pues, le pasa por andar en pecado. Sí, yo creo que nuestro hermano ya sabe que por andar en pecado, por no someterse a la palabra de Dios, por tomar su... Sí, ya sabemos. Pero ¿cuántas veces nosotros no tenemos esa compasión o esa misericordia de decir, voy a orar? O el hecho de que alguien regrese, porque ¿cuántas veces la gente regresa a las iglesias y regresan golpeadas? ¿Y cuántos de nosotros es, ve, apareció, ahí viene? No, ¿cuántos de nosotros es llegar, darle un abrazo y decirle, qué bendición verlos? Qué bueno tenerlo aquí, que me alegro. El hijo pródigo traía un discurso, ¿y qué hizo el padre? ¿Lo despreció? No, dice la palabra que cuando el padre vio al hijo, corrió a su encuentro. ¿Qué hacemos nosotros muchas veces? Que se nos acerque. Cuando alguien está pasando mal. No, que me busque. No, miren eso de llamar. Y fíjense que quedó, ¿cómo se llama? Otros profetas también dejaron escrito lo que Edom hizo. Uno de ellos es Ezequiel 25. Ezequiel 25. Versículos 12 al 14. Ezequiel 25 del 12 al 14. Y dice ahí, profecía contra Edom. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Oiga, y se vengaron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias y la asolaré desde Demán hasta Dedán, caerán a espada, y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. La otra es Joel 3:19. Joel 3:19. Hay una que no la vamos a leer por tiempo, pero es Ezequiel 35, del 1 al 15. Ezequiel 35, del 1 al 15. Esa no la vamos a leer, pero le queda para que la lea. Joel 3:19. Joel 3:19. Pero Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Amén. Así que volvamos otra vez a Abdías. Abdías. Entonces, ahí vemos que Ezequiel como Joel dejaron escrito, ¿verdad? Dejaron evidencia de esta profecía que estaba dando Abdías, de lo que el Señor iba a hacer. Ahora, ¿cuáles son las razones para la condenación de Edom? Aquí lo dice, versículo de 12 al 14. Y por favor ponga atención y a estos no, porque fíjese que hay 8 no debiste. Y estas son las razones sociomorales de la condenación contra Edom, describiendo y destacando así las faltas graves cometidas al participar perversamente en la destrucción de Jerusalén. Hoy vamos a ver esos 8 no debiste. Primero, versículo 12. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de
tu hermano en el día de su infortunio. Oiga, no debiste haberte quedado mirando a tu hermano en su día trágico. Le dijo, le estaba diciendo, fuiste pasivo. Y le está diciendo, por el hecho de mirar, contemplaste y te alegraste. En otras palabras, ¿verdad? Segundo, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. No debiste alegrarte de los hijos de Judá en el día de su ruina. ¿Qué más dice en el B? En el 12, la C sería, ni debiste haberte jactado en el día de su angustia. No debiste extralimitarte con tu boca en el día de la angustia. 13. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debías entrar por la puerta a su tierra. Y oiga cómo resalta aquí en el 2, en la parte B del 13. No debiste haber mirado a su mal en el día de su quebranto. Tampoco debiste mirar su miseria en el día de su ruina, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas. Oiga, qué tremendo esto. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Oiga, los que estaban tratando, le estaba diciendo, tu hermano estaba tratando de salvarse y tú lo mataste. Y en la última parte, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de su angustia. Oiga, le está diciendo, no debiste haber entregado a los sobrevivientes. Ahora podemos entender por qué razón el Señor no había otra cosa como para decir, más perdón pues. No sé si me explico. No había otra razón para decir más perdón. Y déjeme decirle algo. Es probable que alguno de nosotros haya pasado por una de esas situaciones. Déjeme decirle, no es suya ni mía la venganza. El Señor pasa cuentas. Mire, nadie se va tan campante y feliz de este mundo sin que el Señor pase su justicia. No nos metamos en situaciones. El Señor dice, mía es la venganza. Y le llegó el día a Edom. Y recuerde que también, como he dicho, ¿verdad? No me he querido meter más en lo escatológico, pero también esta es una profecía escatológica en el cual todas aquellas naciones que se han levantado contra Israel, porque volvemos a lo mismo. Sí, Israel es apóstata, pero es pueblo de Dios. Y un día va a haber su restauración, como lo dice Romanos. Un día Dios lo va a restaurar. La palabra dice que ellos están cegados para que nosotros los gentiles, amén, para que nosotros los gentiles tengamos ese conocimiento. El Señor los cegó a ellos momentáneamente, ¿para qué? Para que usted y yo disfrutáramos, conociéramos de esta salvación tan grande. El Señor los ha cegado, pero a usted y a mí nos hizo una nueva creación. ¿Por qué? Porque somos la iglesia. Mire qué misericordia de Dios. Por eso, ¿por qué cree que el Señor dijo, orad por la paz de Jerusalén? Nada más, ¿cuál es el deber de nosotros? Orar por la paz de Jerusalén, porque también allá en Génesis dice, bendeciré a los que
te bendijeren. Pero es que Israel no necesita porque es ¿cómo se llama? Apóstata. No es su problema, bendígalo. Es lo más que podemos hacer, no otra cosa. Entonces, imagínense, fíjese, el Señor, por medio de Abdías, en la profecía, les da 8, oiga, no fue una, le dio 8 razones por las cuales tenían que ser exterminados. ¿Y de dónde habían salido? De Abraham. ¿O no? Sí. De Abraham salieron. Porque Edom era nieto de Abraham. Abraham, Isaac, Esaú y Jacob. Entonces, también nos tiene que hacer reflexionar a nosotros con respecto a nuestros hermanos. Dice, soportad a los débiles. Imagínense lo que en las epístolas vemos, ¿verdad? Soportad a los débiles. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, qué bendiciones que nada menos hoy hablaba con mi padre, hablaba con el pastor y le decía, son muy pocos, estábamos hablando de la generación de jóvenes, pero ya más adultos, ¿verdad? De los que estuvimos un tiempo, hace años en la iglesia. Estábamos hablando de un poquito de esa generación que estuvo, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión de que son muy pocos los que el día de hoy se mantienen, pues. Son muy pocos los que hay algo una característica, habemos muchos que ya no estamos en el país, sino que estamos fuera, en otros países. Y le decía a él, es que son muy pocos los que se han mantenido. Son muy pocos los que dicen, no me voy a dejar llevar por la corriente. Porque en todos lados, hermanos, la verdad que en todos lados, pero yo le decía que a mi padre le decía que este país da las oportunidades para que el que se quiera perder se pierda. Porque usted empieza a trabajar y empieza a ganar dinero. Entonces, le empiezan a pagar y usted a la semana, pues, ya saca algo como para ir a rentar un cuarto, ¿verdad? Usted dice, no quiero estar bajo el dominio de mis papás, rento un cuarto, me compro un carrito. Y entonces, no hay ningún compromiso, ¿verdad? Y entonces empiezan a vivir una vida fuera del orden de Dios. Pero, ¿cuántos se mantienen? Ahora, volviendo otra vez, no me quiero salir del tema. Les dio 8 razones. Te quedaste mirando. Te alegraste. Oiga, te extralimitaste con tu boca, hubo jactancia. Entraste en el momento de la ruina. Miraste su miseria y te alegraste. Tomaste de sus bienes. Y oiga, qué tremendo. A los que iban escapando, los mataste. Y a los sobrevivientes, los entregaste. Entonces, estas 8 las podemos resumir en 4. Edom se complació maliciosamente de la desgracia de Judá. Oiga, tomó ventaja de la desgracia de Jerusalén. Actuó de una manera maligna, en forma directa, en contra de los israelitas, matándolos cuando escapaban para salvar sus vidas. Y traicionó a los israelitas al entregarlo a los babilonios cuando los sobrevivientes quedaron en Jerusalén. Increíble. Increíble, de verdad. Yo le decía, Señor, es una responsabilidad nuestra
el no comportarnos así con nuestros hermanos. Porque un día el Señor va a pasar cuentas con todos. Porque muchos tienen un mal entendimiento, ¿verdad? Dicen, no, es que como somos predestinados no nos va a pasar nada. No, que usted sea predestinado no significa que no le va a pasar nada. Si usted es predestinado es porque le van a exigir. Eso sí, al que es predestinado se le va a exigir que dé la estatura del varón perfecto. Entonces, amén. Sigamos, versículo 15, para ir avanzando. No me quiero entretener ahí más, sino que avanzar. Versículo 15. Entonces, como hizo esto, oiga lo que dice. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negueb poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela a los filisteos. Poseerán también a los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Ahora, viene aquí ya la profecía, la resolución, y estamos hablando de que va a venir un juicio no solo sobre las naciones, sino que también con Edom. Y aquí podemos ver que dice que el día de Jehová está cercano y que es un tiempo de juicio espantoso, que está pronto, que está cercano y que se aplicará a Edom y a las naciones que se levantaron contra Edom y a todas las naciones. Entonces, el día de Jehová, difícil, duro. Y el profeta toma el principio básico del antiguo Israel y del sistema de justicia de Judá. Cualquiera que haga sufrir a otro, la misma injuria se le dará. Si usted se recuerda, lo vimos hace algunos, ¿cómo se llama? Hace unos jueves, pero estaba la ley de la retribución, ¿verdad? ¿Qué era la ley de la retribución? Bueno, la ley de la retribución es que se le aplicaba lo mismo. Fíjese que la ley de la retribución fue puesta, ¿para qué? Para que nadie se excediera. Significa, un ejemplo, que si alguien había dado 10 latigazos, entonces el otro que tenía que recibir 10 latigazos, no 11, porque entonces ya había una injusticia. Y si vemos, ¿cuál fue el deseo de Edom? Ahora, déjeme ponerle esto y yo espero darme a entender. ¿Por qué había una ley de la retribución? Y usted puede decir, pero Israel no fue eliminado y Edom sí dice que va a ser eliminado. La pregunta es, ¿cuál era el deseo de Edom? Que Israel fuera eliminado. Por esa razón mataba a los que escapaban y entregaba a los que sobrevivían. ¿Para qué? Los babilonios, tal vez en el sentido de él, ¿verdad?, los eliminara. Por esa razón mire, no sé si usted me puede comprender, yo espero, hermano, darme a entender. Se le cumplió en Edom
lo que en su corazón anhelaba. Qué increíble, ¿verdad? Lo que ellos anhelaban, lo que querían. ¿Qué quería Edom? Que estuvieran destruidos, que se eliminaran, exacto, que ya no hubiera más Israel sobre la faz de la tierra. Hermanos, por eso es que el Señor nos llama a dominar nuestra alma, porque mira hasta dónde puede llevar. ¿Dónde comienza la guerra? Dice la palabra. En el alma del hombre. Imagínense lo que llegó a desear Edom, que Israel fuera eliminado, que no quedara nada de ellos, que fueran destruidos, devastados. Y el Señor dijo, ok, te voy a aplicar lo mismo. La diferencia es que lo voy a hacer yo. Esa va a ser la diferencia. ¿Cuántos se han levantado contra nosotros por querer eliminarnos? No podemos permitir que eso quede en nuestros corazones. Hermano, eso es duro, es difícil. Sí, es bien duro cuando alguien se levanta contra uno y quiere eliminarlo, quiere destruirlo. Y el Señor dice, no te preocupes, yo me voy a encargar que reciba su retribución. Entonces, ahora estaba aplicado a Edom y a las demás naciones. Porque no solo fue a Edom, ¿verdad? Sino que también a las demás naciones que han se levantado. Ahora, en el ámbito espiritual, ¿cuántos no se han levantado y quisieran ver a la iglesia destruida, verdad? Pues un día van a tener también su retribución. Entonces, como Edom participó activamente, porque eso fue lo que sucedió, Edom participó activamente cuando Israel estaba siendo devastado, así también sería devastado el futuro de Edom, hasta el punto que quedó eliminado de la faz de la tierra. Y como veíamos hace 2 jueves, ¿dónde está, cómo se llama? ¿Quién gobierna o quién tiene ese territorio que era Edom? Fue de los persas, hoy Jordania, ¿verdad? No vemos ahí decir, esto es de los edomitas al día de hoy. Entonces, ahora, versículo 16, ¿qué significa esto? Cuando el Señor dice de tal manera, oiga lo que le dice, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. ¿Qué se refiere esto? Bueno, que beber y comer era parte del sello de las alianzas que se hacían en las naciones antiguas. Entonces le estaba diciendo el Señor, así como tú bebiste y comiste, sellando tratos o alianzas, le estaba diciendo, yo sé, Edom, que tú lo hiciste premeditadamente, que fuiste y te reuniste con las otras naciones, ¿para qué? Para destruir. Entonces, ahora que él estaba diciendo, lo que tú hiciste, fíjese que el Señor, mire cómo es, y qué interesante esto, el Señor no es injusto, porque el Señor estaba diciendo, lo que tú hiciste, lo mismo van a hacer contigo. No están diciendo, vamos a hacer algo más, no. Así como tú sellaste alianza, ¿verdad que bebiste, te embriagaste, te alegraste, estabas celebrando la destrucción, lo hiciste? Entonces no te preocupes, las naciones lo harán contigo. ¿Cómo se sellaba un pacto? ¿Cómo se sellaba una alianza? Bueno, con bebida y con comida. Era la manera de hacerlo. Y dice la palabra, y todas aquellas naciones que se aliaron contigo, todas van a sufrir lo mismo. Pero también hay una metáfora frecuente de los profetas que es beber de la copa de la ira de Jehová. Porque también es, ¿qué dice la palabra? Horrenda cosa es caer en manos
del Dios viviente. Jeremías 25:15. Jeremías, ahí un poquito atrás. Jeremías 25:15. Amén. Jeremías 25:15. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Habacuc 2:16. Habacuc 2:16. Dice: te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Amén. Y quiero ver, hay una que no la vamos a leer, Isaías 51, del 17 al 23. Y entonces, vamos a dejarlo hasta ahí, sigamos, para poder avanzar con el tiempo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que hay una amenaza para Edom y las demás naciones que serán juzgados por Dios por su traición. Así el juicio proyectado sobre Edom llega a ser como un símbolo de los últimos tiempos del juicio de Dios para todas las naciones. Amén. Y como dije hace un momento, este juicio incluye a todas las naciones. Todos beberán de la copa de la ira de Jehová. Amén. Versículo 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob, recuperará sus posesiones. Ya me hace falta lente, hoy sí ya lo vi yo. Hay unas palabras que las confundo. Okay. La salvación del remanente de Israel. Fíjese, dice que en el monte Sión estarán los libertados y serán santos, y que la casa de Jehová poseerá las posesiones de ellos. Entonces esto señala que aquellos que escapen construirán un remanente santo que capacitará a la casa de Jacob para retomar todas las posesiones perdidas. Imagínense. Y que el remanente de Israel se establecería sobre el monte Sión. Amén. Increíble, ¿verdad? Después de todo esto, el Señor dice: voy a quitar a tus enemigos. Y ahora viene el versículo 18. Oiga, porque aquí habla la destrucción total de Esaú. Dice: la casa de Jacob, será fuego. No sé qué me pasa hoy con Jacob y Jehová. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Fíjense que cuando habla de la casa de Jacob, habla que es el reino del sur o de Judá, y la casa de José, que es el reino del norte o de Israel. ¿Por qué habla de esta manera? Recuerde que el reino estaba dividido, ¿verdad? El reino se dividió. Entonces estaba el norte, estaba el sur,
Estaba la casa de Judá y la casa de Israel. Entonces por eso está hablando. ¿Por qué? Porque le va a hacer justicia a los dos pueblos. Uno dice que será fuego y el otro será llama. Hermanos, al final es lo mismo. ¿Y cómo presenta a la casa de Esaú? Como estopa. Oiga la calidad con la que está representado, ¿verdad? Entonces, ¿qué más dice? Algo muy duro. Dice que ni un solo sobreviviente quedaría de la casa de Esaú. Exacto. Y vemos una cosa, fíjese cómo es la profecía que dice, está diciendo que de Jacob había quedado un remanente. Hermanos, increíble. Y le está diciendo, pero de Esaú no quedará nada. Increíble, ¿verdad? De ahí vemos algunos puntos con respecto que hace una distinción de Abdías, de casa de Jacob, de casa de José, porque para señalar la concepción de Israel centrado en Jacob y especialmente en las tribus de Efraín y Manasés. Amén. No me quiero meter más ahí, sino que lo más interesante. Versículo 19. Oiga lo que dice, y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Entonces, aquí estamos viendo las acciones que se harían posteriores al exilio y tratan de la restauración de Israel y de Judá. Y explican entre el versículo 19 y el 20 la recomposición de las posesiones geográficas que saldrán beneficiados los hijos de Israel y que la restauración de Judá incluiría una expansión de sus territorios. En el 19 vemos que los israelitas del Negev iban a heredar la tierra de Edom, es decir, las montañas de Esaú. Entonces, ¿por qué es profético? Porque por el momento las posee Israel, no, pero un día sí, ¿verdad? El Negev es la región desierta del sur de Judá y esta que fue con frecuencia el blanco de los ataques y de los abusos edomitas. También dice, habla de las montañas de Cefela que ocuparán la costa plana conocida como la tierra de los filisteos. Entonces Cefela es la región montañosa, baja al suroeste de Judá. No me quiero meter en mucho de eso porque no ese es el punto, irnos metiendo geográficamente. Ahorita recuerde que ahorita Israel es un polvorín, ¿verdad? Los ataques, los que están alrededor. Entonces, no vamos a meternos en cuestión de geografía porque no es eso. Lo que yo quería hoy compartirles es esas ocho sentencias o razones que el Señor dijo, haz esto. Entonces, que nosotros no nos podemos comportar de la misma manera con nuestros hermanos, porque el Señor siempre va a pasar un juicio. Si nosotros nos comportamos de la manera, el Señor va a decir, no debiste de hacer esto, no debiste de hacer aquello. Al contrario, auxiliar, ayudar, orar, interceder. Y dice el 20, leamos el 20 y el 21 para ir terminando. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. Y el reino será de Jehová. Y sabemos que un día eso se va a acontecer. Eso va a acontecer. Entonces, el 21 termina con la profecía y cierra el libro con un tema teológico, ¿verdad? Y escatológico. Jehová está sobre las naciones. Entonces podemos ver ahí
Dice, y subirán salvadores. Esto viene del, si no estoy mal, del hebreo, si no estoy mal, Mosiim. Fíjese que habla de victoriosos. Esto es un término empleado en el libro de los jueces para designar a aquellos jueces que libraron a Israel de la opresión extranjera. Habla de los victoriosos. ¿Quiénes van a estar ahí? Los victoriosos. Nosotros no vamos a estar ahí porque a nosotros no nos toca reinar aquí en la tierra, sino que a nosotros nos va a tocar estar allá en el cielo. Amén. Poco a poco nos vamos metiendo un poco más escatología, sí, pero no nos vamos, nuestro reino no es aquí. Así de simple. Entonces, van a haber salvadores, pero hay algo muy interesante y con esto quiero terminar. Y dice la última línea, y el reino será de Jehová. ¿Qué pasa? Que cuando ya se acontezca todo lo que es escatológico, ¿verdad? El arrebatamiento o el rapto de la iglesia, después viene la tribulación y todo lo que viene a dar, al final, ¿qué sucederá? Bueno, que el reino será de Jehová y será en todo. Va a gobernar aquí por completo, como en el universo. Entonces, todavía no se ha dado. Por eso es una profecía de Abdías. Todavía no se ha dado esto. Y nosotros estamos esperando no ese día, sino nuestro día. Porque son dos cosas muy diferentes. Nuestro día. Entonces, es muy, muy importante poder comprender. Yo creo que es muy interesante Abdías, ¿verdad? No sé si alguna vez lo habían visto de esta manera. Yo he estado aprendiendo. Muchas veces uno pasa de largo algunos capítulos, ¿verdad? O libros. Entonces, solo para terminar, para Abdías, solo con la destrucción de Edom, símbolo de los poderes terrenales que se levantan contra Dios, podría la restauración ser completada y ser inaugurado el reino escatológico de Dios, ya que el gobierno del Dios soberano estará sobre cualquier poder terrenal. Entonces, yo espero que lo principal de la enseñanza es, así como veíamos, ¿por qué llegó la condenación de Edom? Por la soberbia. Ahora, nosotros tenemos que ser libres de soberbia, porque eso nos puede llevar a estar algo complicado. Entonces, podemos ver, hemos visto aquí, las consecuencias de Edom versus la consecuencia de Edom en el comportamiento hacia su hermano Jacob, que es muy importante. Entonces, termino con esto. Debemos de ayudar a nuestros hermanos. Es una muestra, una figura para nuestras vidas. No alegrarnos porque están mal, sino que al contrario, interceder por ellos. Y si alguien nos ha hecho algún mal o alguien se levantó contra nosotros, dejemos. Israel no se levantó contra Edom. ¿Por qué Israel destruyó otras naciones? Pero fíjense, no destruyó a su hermano. No, dijo el Señor. ¿Cómo vas a matar a tu hermano? ¿Qué dice la palabra? Que aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cómo nos comportamos con nuestros hermanos. Amén. No sé si quedó claro. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ok, oramos para despedirnos. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido, Señor, poder abrir tu palabra y aprender más de ella. Señor, ayúdanos a no alegrarnos con la desgracia, con las dificultades de nuestros hermanos, sino que al contrario,
que podamos ser un soporte o una bendición para aquellos que están en una situación difícil. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, confiamos y creemos en ti. Ayúdanos a no levantar también nuestras manos y querer tomar venganza contra alguno, cuando tú eres el que tiene el control de todas las cosas. Llévanos con paz, con bendición, que esta noche sea una noche de descanso y de paz y tranquilidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga. También me despido de los hermanos que están en la transmisión. Dios los bendiga.